Bendiciones a todos y bienvenido a nuestro episodio número 5 de esta serie Enseñanzas Distorsionadas. Como, ¿verdad? Vivimos en tiempos donde los sistemas religiosos manipuladores reemplazan a Cristo. Y esto lo vemos, ¿verdad? Grandes ejemplos en la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando bajo el tema cuando la voluntad del líder se disfraza de la voluntad de Dios. ¿Y por qué esto es una enseñanza distorsionada? Porque como hemos enseñado en los videos anteriores, ya no hay mediadores entre el hombre y Dios o intermediarios entre el hombre y Dios, mediadores humanos terrenales, sino que ahora Cristo es el mediador entre el hombre y Dios y Cristo es el acceso a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Y todos nosotros ahora tenemos ese derecho, tenemos esa libertad por medio de Jesucristo, tener acceso directo a la presencia de Dios. En Juan capítulo 10, Cristo se presenta como el buen pastor y también se presenta como la puerta de las ovejas. Mira lo que dice Juan capítulo 10 y estaremos dándole lectura solamente a los primeros 4 versículos, ya que es un capítulo muy largo para abarcar. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Ahora, bíblicamente, ¿qué es una alegoría? Una alegoría es un recurso literario donde una historia, persona o evento real simboliza una verdad espiritual, una idea profunda o un acontecimiento futuro más allá de su sentido literal. Y la Biblia está llena de ejemplos de lo que es una alegoría. Por ejemplo, el apóstol Pablo usó a Sara y a Agar como alegoría de representación del monte Sinaí y Jerusalén y los dos pactos, el nuevo pacto y el antiguo pacto. También Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, es un ejemplo de una alegoría. Por eso que en Juan capítulo 10, Cristo dice que Él es el buen pastor y Él es la puerta de las ovejas. Y algo muy interesante es que Jesús dice que las ovejas oyen su voz, lo siguen porque conocen su voz. Jesús dice, yo conozco mis ovejas y las llamo por mi nombre. Y esa palabra conocer habla de intimidad, habla de relación. En otras palabras, en Juan capítulo 10, Cristo está enseñando por medio de esta alegoría que la oveja tiene acceso a la voz de Dios, que la oveja tiene acceso a la presencia del pastor, a la voz del pastor. Cuando se habla del pastor aquí en Juan 10, no se está hablando del pastor terrenal, literalmente de una congregación. Se está hablando de Cristo Jesús. Cristo es el pastor legítimo del redil. El redil es una representación de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. El problema que estamos viviendo hoy en día es que los sistemas de manipulación e intimidación reemplazan a Cristo y ponen la voz del líder terrenal como la voz principal y legítima de Dios sobre la vida de los creyentes. Y esto es un problema porque esto no es lo que enseña el nuevo pacto. Cuando vamos a Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 dice claramente que nosotros tenemos la unción del santo. Y también en el versículo 27 dice, pero la unción que recibisteis de él nos enseña todas las cosas. En otras palabras, lo que el apóstol Juan está enseñando es que ahora nosotros tenemos acceso directo a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Ahora el Espíritu Santo vive, habita, reside dentro de nosotros y todos los creyentes tienen acceso a la voz de Dios. ¿Por qué decimos esto? Con esto no estamos enseñando de que
le vamos a faltar el respeto a un líder, a un pastor, a un evangelista, a un apóstol, a un profeta, a un maestro, reconocemos esos 5 ministerios que fueron establecidos por el Señor, que Pablo los menciona en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Pero los 5 ministerios son una representación autoritativa del señorío y el gobierno de Cristo. Pero cuando vamos a Juan capítulo 21, en versículo 15 al 17, Cristo le dice al apóstol Pedro algo muy interesante. Le dice 3 veces, Pedro me ama, y en las 3 veces Jesús le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Si usted no lo sabía, hay una diferencia entre un cordero y una oveja. Un cordero es la cría de una oveja, de un año. Por eso que a Jesús no se le conoce como la oveja de Dios que quita el pecado del mundo, sino he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el cordero es una cría de un año, joven, sin mancha, sin defectos, que se usaba en el antiguo pacto para los sacrificios, porque Cristo es nuestro sacrificio, pero también Él es nuestra guía. Una oveja necesita la protección y la provisión de un pastor y ser guiada por un pastor. Por eso que Cristo dice, yo soy el buen pastor, y Él da su vida por las ovejas, y Él es el que las guía. Y las ovejas conocen su voz, y Él conoce a sus ovejas. Esto implica de que entre la oveja y el pastor hay una intimidad y hay una relación, y la oveja tiene acceso directo a la voz de Dios. Por eso que cuando Juan habla en el capítulo 2, versículo 20 y 27 de su primera carta, de que tenemos la unción, quiere decir que todos nosotros, todo el redil, las ovejas tienen acceso directo a la voz de Dios. Esto quiere decir que entonces la voz terrenal de un hombre no se puede igualar a la voz de Dios. Lamentablemente vivimos en tiempos donde la gente vive en miedo, intimidados, manipulados, pensando que el sí de un líder terrenal, la aprobación de un líder terrenal, la voluntad de un líder terrenal se iguala o es equivalente a la voz, la aprobación y la voluntad de Dios, y eso no es así. Tenemos que entender que los líderes nos pueden persuadir y convencer, pero en el nuevo pacto tenemos la libertad de escudriñar si lo que dice el líder terrenal es correcto y se puede obedecer y imitar. No está hablando de que desobedezcamos a los pastores, porque estoy seguro que muchos estarán pensando, pero Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice que obedeced a vuestros pastores. Y cuando habla de obedecer, la palabra griega ahí de obedecer es que nos dejemos persuadir y convencer. Diferente a lo que el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 6, cuando habla de obedecer a vuestros, que los hijos obedezcan a los padres y los esclavos obedezcan a sus amos. La palabra obediencia en Éfeso de los padres y los amos habla de un mandato. Pero en Hebreos capítulo 13 no es la misma, no es el mismo significado, sino es que nos dejemos persuadir y convencer, y nos da espacio a nosotros de escudriñar, de aprobar si lo que está enseñando ese pastor, ese líder, es de Dios y es digno de obedecer y hacerle caso. Por eso vivimos en tiempos donde la gente creen que orar por un trabajo, si el pastor dice no, ese trabajo no es para ti, pues ellos piensan que el no del pastor es el no de Dios. Si están orando por una pareja, ellos piensan que si el pastor le dice no, esa no es tu pareja, ellos piensan que ese no es el no de Dios. Los pastores, los líderes terrenales no pueden enseñorearse ni gobernar tu vida, porque Cristo es el Señor de todos y todos tenemos acceso a la voz de Dios. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios, porque ahora la unción habita y vive dentro de nosotros. Y eso es lo que enseña Jesucristo en Juan capítulo 10, entre la relación de la oveja y el pastor. Todos tenemos ahora acceso a la voz del pastor, a la presencia del pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo pacto habían intermediarios y mediadores, los patriarcas, los sacerdotes, los profetas, pero ya en Cristo
en Cristo Jesús todo se ha cumplido. Ahora Él es el acceso directo a la presencia de Dios y a la voz de Dios. Y ahora el Espíritu Santo vive y habita dentro de nosotros. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 21, vemos el suceso del profeta Gabo, que le profetizó al apóstol Juan. Y le dijo claramente: el dueño de este manto se amarró las manos, se amarró los pies, y dijo: el dueño de este manto, así le harán al dueño de este manto. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 21, y dice la palabra del Señor que muchos trataron de impedir que Pablo fuera a Jerusalén, mas sin embargo no lo lograron convencer, sino que el apóstol Pablo dijo que él estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo, y dice claramente que dejaron de persuadirnos y dijeron que se haga la voluntad de Dios. En otras palabras, a Pablo no le llamaron desobediente porque no le hizo caso a la voz del profeta, del apóstol, no, sino que le dejaron a Pablo ser el que tomara la decisión de hacerle caso a la persuasión de ellos. Por eso que tenemos que entender que el sistema legalista, religioso, manipulador está diseñado para que el líder siempre gane, y el líder se compara a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, a la aprobación de Dios, y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora todos tenemos la unción, todos tenemos el acceso, y usted y yo tenemos acceso a la voz del pastor legítimo del redil, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que escudriñe, examine las cosas, no se deje manipular, no se deje intimidar. Tú tienes derecho y acceso a la presencia y a la voz de Dios, y tomar la decisión correcta con la guianza del Espíritu Santo. Así que bendiciones a todos, síganos, seguimos con esta serie, Enseñanzas Distorsionadas. Bendiciones.